Ok, buenos días. Empezamos. ¿Alguien desea hacer la oración de los ángeles y una Ave María a la Madre? Clarita, Ah, te yo animo. lo hago. Sí, sí, te acompaño. Gracias. Venid, santos ángeles, venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes al Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien de estos escritos que contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Clarita. Bueno, antes de continuar con los últimos párrafos que concluyen el tema que estuvimos viendo desde la semana, hace 2 semanas, las nuevas reglas de vida que Jesús le dio a Luisa, obviamente en su estado de alma víctima, vamos a recordar lo que Jesús acaba de hacer con Luisa, y lo vimos la semana pasada. Jesús no sacó el alma inmediatamente del cuerpo de Luisa para recorrer el mundo, no. Él primero lo que hizo algo muy importante, le reveló la belleza de su humanidad santísima, que fue lo que meditamos la semana pasada y ahí nos quedamos. Entonces, vamos a ver de qué trata esto. Ajá, acá estuvimos. Lo que dijimos es que no solamente se trató de una descripción física de lo que era Jesús, no, era más que eso, porque vimos que cada rasgo de Jesús revelaba una perfección divina y comunicaba una gracia al alma. Vimos cómo su cabellera atrae a toda la criatura hacia él, la frente comunica paz y ordena la mente, los ojos y la mirada penetran el corazón, revelan la verdad y transforman el alma. El oído nos enseña a escuchar la palabra de Dios. La nariz, con el olfato divino, nos ayuda a desarrollar ese discernimiento espiritual. El rostro manifiesta la armonía de la humanidad y la divinidad que hay en Jesucristo. Su tez refleja la pureza. Las mejillas revelaban la majestad de su persona, despertando en la criatura un santo temor y una confianza sin límites. La boca, los labios, la voz, nos comunicaban la vida y la palabra creadora. El aliento transmite la misma vida divina, recordemos esto bien porque ahora lo vamos a meditar un poco más a fondo, y las manos y los dedos manifestaban la acción continua de Dios que sostiene, santifica, transforma. Esto es lo que vimos la semana pasada. Entonces comprendimos algo muy importante, que la humanidad santísima de Jesús no solo se contempla, sino que comunica continuamente su vida divina. Entre todos los rasgos que vimos el lunes pasado, destacamos uno a manera de ejemplo, y fue la mirada de Jesús. Recordamos aquella escena de las horas de la pasión de Jesús cuando Pedro lo niega 3 veces, siendo él, ¿cómo fue la escena? Jesús siendo conducido a casa de Pilato, está rodeado de los soldados, se cruza con Pedro a lo lejos y ambos se miran. Pedro acababa de negarlo a Jesús por tercera vez y Jesús no evita el cruce de su mirada con Pedro, simplemente lo mira.
Y aquella mirada de Jesús llena de amor, de lágrimas, de perdón, ¿qué va a originar en Pedro? Origina en un instante lo que ninguna palabra humana de reprensión habría conseguido. ¿Qué pasó en Pedro? Pedro en ese preciso momento reconoce su pecado, se enternece, llora y se convierte. Por ende, queda salvado. Entonces comprendimos que la mirada de Jesús no solo contempla, sino que obra, revela la verdad, que nos comunica misericordia y transforma el corazón. Y lo mismo sucede con toda su humanidad. Cada rasgo comunica una gracia, una vida divina. Ahora comprendemos mejor entonces lo que va a suceder en este párrafo que vamos a empezar a meditar en los últimos párrafos. Ya no será solamente la mirada la que obre, ahora va a ser su aliento. Y así como antes una mirada transformó el corazón de Luisa, ahora un solo aliento va a comenzar a elevar todo el alma de Luisa hacia una unión más íntima con él. Por eso, lo que vamos a ver ahora, el fenómeno extraordinario de la salida del alma del cuerpo de Luisa, no es lo que va a ser la parte central de esta enseñanza, sino que el centro de esta enseñanza se va a centrar en esa humanidad santísima de Jesús que continúa comunicando su propia vida al alma, pero ahora de una manera todavía más profunda. Entonces, en resumen, esta humanidad de Cristo y lo que transmite, y que lo vimos en el párrafo 193 de la semana pasada, ahí es donde Luisa contempla toda la belleza de la humanidad de Jesús y sus efectos. Lo que vamos a ver a continuación en el párrafo 194, Luisa ya no solo va a contemplar un solo rasgo determinado. Ahora esa humanidad de Cristo va a comenzar a actuar en ella y eso es lo que vamos a aprender. Es decir, el párrafo 194 que vamos a meditar a continuación es la consecuencia natural de eso que meditó Luisa en el párrafo anterior. ¿Qué hace Luisa? Luisa primero lo que ha hecho ha sido contemplar y después recibir el efecto. Luisa lo primero que hizo fue admirar y ahora va a participar de esos efectos. Entonces, Jesús nunca revela una verdad solamente para que Luisa la conozca. ¿Qué hace primero? La hace contemplar y después hace que ella viva los efectos de esa misma, de esos mismos rasgos, de lo cual comunica su vida divina. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al siguiente párrafo. Es el párrafo 194. Luisa empieza diciendo, ahora mientras veía a Jesús con el aspecto ya descrito de su boca, me envió un aliento que me investía todo el alma, y me parecía que Jesús me traía con ese aliento tras él, y comencé a sentir que el alma salía del cuerpo. Me la sentía realmente salir de todas partes, de la cabeza, de las manos y hasta de los pies, siendo esto la primera vez que me sucedía dentro de mí y comencé a decir, ahora muero, el Señor ha venido a llevarme. ¿Me ayudan apagando los audios, por favor? Gracias. Para comprender el nuevo sistema de vida que Jesús está por instalar en Luisa como alma víctima, no podemos mirar este párrafo como un hecho místico aislado. Estamos ante un misterio, una nueva creación. Jesús va a realizar en Luisa, en el alma de Luisa, una transformación. Y para ello va a utilizar que el mismo elemento con lo que hizo la creación. ¿Qué empleó Dios en el momento de la creación del hombre? Empleó su propio aliento. Y es lo que vamos a ver aquí. Luisa describe una acción de intimidad espiritual cuando ella dice que de su boca me envió un aliento que me investía todo el alma. Vamos a ver a un Jesús, estamos viendo a un Jesús que no le habla desde la distancia. Su boca se une a la de Luisa para infundirle un aliento. En el lenguaje místico, este aliento es la gracia santificante
en su grado máximo operante. Es la efusión directa del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el efecto inmediato en Luisa de este acto? Este soplo que hizo Jesús en ella no fue sutil, es tan potente que hace que la humanidad de Luisa como que se desloca, ¿no? Ella menciona que se sintió tan atraída por este aliento que la llevaba a ir tras Jesús y ella decía que su alma se sentía salir de todas partes de su cuerpo. Ya no sola por una sola parte, ella sentía que su alma se salía de la cabeza, de las manos, de los pies, de todo su cuerpo. Esta es la experiencia de la muerte mística, es decir, para que la vida divina tome posesión absoluta del alma de la criatura, la vida humana ordinaria tiene que pasar a un segundo plano. Entonces, este párrafo va a tocar un punto importante. Va a tocar el aliento o también lo que a veces decimos el soplo. La pregunta que podemos estar haciéndonos en este momento es, ¿el aliento es lo mismo que el soplo? En la mística de la divina voluntad, aliento y soplo significan esencialmente lo mismo en cuanto a su origen y sustancia, pero la doctrina de la divina voluntad nos va a permitir descubrir un matiz más, un matiz bello en la forma como estos dos elementos actúan en el alma. Vamos a comprender estos dos pasajes, estos dos términos, relatando dos pasajes, uno de la Biblia y uno de la divina voluntad de los escritos, que relatan la misma escena de la creación. Entonces, vamos a empezar con el libro del Génesis. Con el libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, que nos relata la creación del hombre, nos dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios? Dios modela al hombre del polvo de la tierra. Hasta ese momento Adán es solo materia inerte, es como una estatua de barro. Pero a continuación dice que Dios sopló en sus narices aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el polvo inicialmente representa nuestra nada. El soplo es la infusión de la voluntad de la vida divina en orden que ordena a la criatura. Ahora, este mismo acto que hizo Dios lo conoceremos en el volumen 33 de los escritos, 33:3, donde Jesús le va a revelar a Luisa qué pasó exactamente en el segundo posterior a este soplo. Adán no despertó confundido, no. Al sentir el aliento de vida de la divinidad operando en él, que vio a su creador y en un ímpetu de amor correspondido, de correspondencia, pronunció su primera palabra. ¿Qué le dijo a Dios? Le dijo, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Fue lo primero que le dijo a Adán, las primeras palabras. Pero no solo fue la palabra la que pronunció, nos explica ese escrito. Nos dice que también su respiro, el latido de su corazón, las gotas de su sangre, en suma, todo su ser al unísono le correspondió a Dios ¿con qué? Con su te amo, te amo, te amo. Adán se sintió amado en ese momento y él amó a Dios desde el primer instante de su vida. Entonces el aliento divino generó una respuesta automática, inmediata, de un amor perfecto. Vemos en el Génesis que el soplo es el acto y el aliento es lo que está entrando en el ser. El soplo es esa fuerza, el impulso con el que Dios se inclina sobre el barro. Es el canal, es el vehículo del fiat que rompe la inercia del polvo. El aliento es entonces lo que queda dentro del hombre. El aliento es el aire divino que llena los pulmones del alma.
Es la vida misma de Dios en la criatura, su voluntad, sus atributos, su amor, su luz, su santidad, su fuerza, etcétera. Todo que habita ahora en la criatura y la hace moverse en el orden divino. Regresando entonces al párrafo 194, Luisa continúa diciendo, cuando me vi fuera del cuerpo, el alma tenía la misma sensación del cuerpo, con esta diferencia, que el cuerpo contiene carne, nervios y huesos, el alma no. Es un cuerpo de luz, por tanto sentí un temor, pero Jesús continuaba enviándome ese aliento y me dijo, vemos a una Luisa que, al ser investida por el aliento de Jesús, experimenta lo que significa ser nacida del Espíritu. Dice que el cuerpo contiene carne, nervios, huesos, pero el alma no. El alma es un cuerpo de luz. Entonces, Luisa deja de percibirse desde las limitaciones de su carne, esa pesadez, el dolor o las ataduras y, es verdad, y comienza a experimentar esa verdadera naturaleza espiritual restaurada. Ahora el alma es un ser de luz, está hecha imagen y semejanza del Creador. Ella sigue diciendo que sintió un temor, pero Jesús continuaba enviándole ese aliento. Ese temor es por la primera vez que siente esa experiencia. Es el estremecimiento natural de la criatura al verse introducida en una dimensión que va a superar por completo sus capacidades naturales, la física que ella vivía en esos, hasta esos momentos. Por eso es Jesús quien sostiene todo este proceso, porque esta transformación no es un logro de Luisa, no, sino es una obra grande de la gracia. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Si tanto te da pena el estar privada de mí, ahora ven junto a mí, porque quiero consolarte. Cuando dice Jesús, si tanto te da pena de estar privada de mí, acá Jesús reconoce y valida el dolor interior de Luisa, el dolor de su privación. En el camino de las almas víctimas y de quienes viven en la divina voluntad, la mayor tortura no es el sufrimiento físico, sino es esa aparente ausencia de Jesús, es la privación de su presencia. Jesús muestra que este dolor de perderlo no es en vano, es un dolor divino, es un sufrimiento purificador que va a ayudar a la criatura ¿qué? A ensanchar el alma. Y para mitigar su pena llama a Luisa diciéndole, ¿qué dice Jesús? Ven junto a mí, le dice. Es un llamado de autoridad y de amor. Jesús consuela a Luisa como atrayéndola hacia su persona. Le invita a entrar en su mismo movimiento, en su mismo querer. ¿Para qué? Para poner fin a esa distancia, a ese alejamiento que sentía Luisa. ¿Para qué llama a Luisa entonces? Porque quiero consolarte, dice. Entonces aquí vemos la ternura del esposo celestial. Como dije, Jesús no es indiferente al sufrimiento de la criatura. Cuando el alma se mantiene fiel en medio de la nada y de la pena de no sentirlo, entonces llega siempre el momento del abrazo divino y de la restitución de la paz. En este punto de la privación que le causaba ese tremendo dolor a Luisa, los escritos nos enseñan, como dije hace un ratito, que la privación es un dolor divino necesario. ¿Para qué? Para que Dios pueda instalar su trono en la criatura. Jesús dice que como su voluntad es divina, solo sobre un dolor divino podía erigir, establecer su trono. El dolor que podemos sentir por cualquier otra razón, por perder la salud o por perder a un ser querido, de repente perder dinero o algo de valor, etcétera, eso es un dolor humano. Pero el dolor de sentir que has perdido a Dios es un dolor divino. Solo un vacío de ese tamaño es lo suficientemente grande para que la divina voluntad pueda extender su dominio en el alma.
Jesús nos explica en los escritos que el dolor de su ausencia es lo que va a preparar, lo que va a ensanchar el alma, en este caso el alma de Luisa. Es decir, que cada vez que ella sufría la ausencia, su capacidad interior del alma se agrandaba para poder recibir y rumiar la siguiente verdad que Jesús le enseñaba, la siguiente verdad sublime que Jesús le comunicaba. Cada visita entonces, cada número de visitas que hizo a continuación Jesús en Luisa era para un mayor conocimiento de Luisa, para un mayor amor. Y a mayor amor, el dolor de la ausencia se duplica. Entonces Jesús no quiere un alma débil. El dolor de la privación en Luisa va a funcionar como ese fuego que templa el acero y hace que el alma esté firme, fuerte, para llegar a ser esa morada estable del fiat. Entonces, para entender este proceso, tenemos en los escritos bien clarito el, el ejemplo de los apóstoles el día de la ascensión de Jesús al cielo. Los escritos nos narran que mientras Jesús estuvo físicamente en la tierra, los apóstoles eran tiernos niños, eran miedosos, todavía tenían los velos en los ojos, no se daban cuenta realmente lo que habían estado viviendo con Jesús. Después de su pasión, muerte y resurrección, el día de la ascensión de Jesús, los apóstoles, al ver de lejos a su maestro que ya subía a los cielos, en ese momento las almas de los apóstoles comienzan a experimentar un dolor divino, la pena absoluta de perder a Dios. ¿Cuál fue el efecto en los apóstoles? Nos lo cuentan los escritos. El dolor de la privación entonces en ese momento le rompe el velo que tenían en los ojos. Les quita, dice así textualmente, los pañales de esa infancia espiritual y ahí les nació la luz de la ciencia divina. Se dio una gran transformación total en ellos, porque de hombres miedosos se convirtieron en hombres intrépidos y valerosos. Entonces, la ausencia de Jesús, esa ausencia física, sensible, de saber que ya no lo iban a tener, logró en ellos ese carácter verdadero de apóstoles. Jesús dice textualmente en los escritos que lo que no pudieron obtener con mi presencia, dice Jesús, lo obtuvieron con el dolor de mi privación. ¿Qué hace Jesús con Luisa? Jesús repite lo mismo con Luisa y también lo repite con cada uno de nosotros. La misma pedagogía que utilizó con los apóstoles, utiliza con Luisa y utiliza con nosotros. Usa la privación para erigir su trono y hacernos fuertes. Ahora, si la privación es un dolor divino y tanto Luisa como los apóstoles lo vivieron al gozar de esa presencia sensible y física de Jesús, de todo un Dios al costado de ellos, que al perderlo sintieron justamente ese efecto de esa ausencia y ahí pudo establecer su trono. De repente alguno de ustedes se podrá estar preguntándose y diciéndose, ok, Pilar, yo no veo físicamente a Jesús, yo no gozo de sus visitas visibles y sensibles como Luisa y los apóstoles. Entonces, ¿cómo puedo yo experimentar ese dolor divino de la privación para que el fiat funde su trono en mí si soy una persona común y corriente? Creo que esa es la pregunta que nos podemos hacer, que todos nos podemos hacer. Yo me la hice. ¿Cómo puedo sentir eso? Entonces, la respuesta teológica es muy bella, sumamente consoladora. ¿Qué le va a explicar a Luisa y a nosotras, para las almas sencillas, ordinarias, que entramos en este camino? El dolor de la privación lo podemos ir sintiendo de diferentes maneras, muy concretas. Por ejemplo, lo que conocemos como, lo primero es lo que conocemos como sequedad o aridez espiritual. Creo que alguna vez lo hemos podido sentir en algún momento de nuestra vida. Es cuando el alma entra en una aridez total donde no siente a Dios, le cuesta orar, inclusive le cuesta ir a misa, le parece
algo que árida, no siente nada, no tiene esas ganas de rezar un rosario, le cuesta rezar. Entonces, al aceptar este desierto sin quejarse o renegar, pero sigue buscando a Dios, no deja de hacer lo que sabe hacer diariamente y lo hace por puro amor, sin mendigar consuelos humanos, entonces la persona está experimentando la privación. El alma siente esa ausencia sensible de su Señor, ese vacío que va a purificar la intención. Y es ahí donde el fiat va a empezar a erigir su trono. ¿Por qué? Porque el alma está demostrando, la criatura está demostrando que ama al Dios de los consuelos y no ama a los consuelos de Dios, que es diferente. El mejor ejemplo que tenemos en este punto, ¿quién es? ¿Se acuerdan? La Madre Teresa de Calcuta. Nos cuenta la historia, la iglesia, que ella vivió una aridez y sequedad espiritual casi durante 50 años. Ella, desde que comenzó esa obra en los suburbios de Calcuta hasta su muerte, ella no llegó a sentir a Dios. Ella experimenta esa noche oscura del alma donde sentía que el cielo le estaba cerrado y que estaba completamente privada de su ausencia. Entonces, ¿qué pasó acá? Que Dios utilizó esa aridez de la madre para vaciar completamente, para vaciarla completamente de su yo y poder trabajar Él por medio de ella en esa obra para que no fuera un logro de su voluntad humana, sino que permitió que fuera Dios mismo quien amara, sirviera y abrazara a los más pobres a través de ella. Otra manera de sentir también ese dolor, no sé si les ha pasado, a mí sí me pasó mucho, quizás porque en el tiempo que conocí esta doctrina, pues no se conocía, no se hablaba mucho como ahora de la divina voluntad. Entonces, es el martirio del yo, ¿no? Y la incomprensión del medio que nos rodea a la criatura. Los apóstoles, por ejemplo, sufrieron la privación de su maestro al verse solos frente a un mundo hostil en el que ellos vivían. Para el alma común de hoy, como tú y yo, ese dolor se traduce en esa soledad espiritual y en la incomprensión de las personas que nos rodean. Es decir, cuando decidimos vivir en la divina voluntad, obviamente que nuestra mentalidad, ¿qué es lo primero que cambia? Nuestra mente, nuestro pensamiento. Comenzamos a ver que ya no encajamos en esas conversaciones vacías del mundo, a veces ni en tu propia familia o en tu comunidad parroquial en la que te congregas normalmente. Te ven como una exagerada, como una persona fanática, incluso hasta extraña, rara. Entonces, sentirse solo, sola, en medio de una multitud por fidelidad al fiat ya es un dolor divino. Es el alma que prefiere quedarse privada de las simpatías del mundo, de los medios sociales, porque entiende que va a ser quizás algo muy vano y prefiere no perder ese tiempo y quedarse en la sintonía con el querer divino. Esa es una segunda manera. Una tercera manera es ese dolor que podemos estar sintiendo ahora, cuando ya hemos caminado un buen trecho en esta doctrina, en esta vida de vivir la vida divina en el mundo. Ese es un dolor divino más puro y el que nos conecta directamente con Luisa. A medida que uno va creciendo con la meditación, las lecturas del libro del cielo, vamos conociendo más esta belleza del reino, nos vamos enamorando más de la divina voluntad y vamos desarrollando una nueva sensibilidad. Entonces el dolor ya no es solo por lo que podemos sentir por nuestros problemas personales, nos comienza a doler ver a todo un Dios ofendido por la humanidad. Nos causa un dolor interior ver que la humanidad de hoy en día, y quizás hasta en nuestra propia familia, seres queridos, amigos, comunidades, etcétera, están viviendo en el fango de su voluntad humana, totalmente
enajenadas, ajenas a un amor divino tan grande. Entonces, en resumen, experimentar la privación de ver el reino del Fiat plenamente establecido en la tierra es lo que nos lleva a clamar cada día lo que sabemos como rutina, no, ya no es rutina, como que nos sale del fondo del corazón: venga tu reino, hágase tu voluntad. Es sufrir con el mismo corazón de Jesús, que anhela desbordar su amor, pero se siente frenado. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la ingratitud humana. Y ahora pasamos entonces a los siguientes párrafos, al párrafo 96 y 97. En el párrafo 96, Luis empieza diciendo que Jesús tomó su vuelo y yo tomé el mío junto a él. Giramos por toda la bóveda del cielo. Oh, cómo era bello pasear junto con Jesús. Ahora apoyaba la cabeza sobre su hombro y con su brazo detrás de su espalda y con la otra mano en su mano, ahora se apoyaba Jesús en mí. Luisa no habría podido dar ni un solo paso en ese cielo, ni resistir la cercanía física y espiritual de Jesús, si no hubiera primero recibido ese aliento de vida que le fue infundido y que lo que acabamos de ver en el párrafo 194. En el plano humano, la criatura está atada a la tierra, a la pesadez de la carne, está sujeta a las leyes físicas. Pero cuando Jesús le infunde su aliento, ese cuerpo de Luisa se convierte en un cuerpo de luz. La luz no tiene peso. Entonces, al recibir esa sustancia divina de ese aliento de Jesús, Luisa adquiere por gracia la naturaleza y esa agilidad necesarias para estar en ese plano espiritual junto con Él. Ella vuela porque ahora respira y opera con la misma fuerza de Jesús. Entonces, para que Lucia pudiera apoyar la cabeza sobre su hombro, poner un brazo detrás de su espalda y entrelazar su mano con la de Jesús, necesitaba tener ese cuerpo de luz. El ser humano por sí solo, ante la majestad de Dios, ¿qué va a pasar? Caer de rodillas. Pero el aliento de Jesús en el alma la diviniza tanto que Luisa puede experimentar esa familiaridad y una confianza de esposa sin distancias que está haciendo, está tocando y abrazando a la divinidad. Luisa sigue diciendo que cuando llegábamos a ciertos lugares donde la iniquidad más abundaba, oh, cuánto sufría mi buen Jesús. Yo veía con más claridad los sufrimientos de su corazón adorable, lo veía casi desfallecer y le decía: apóyate en mí y hazme partícipe de tus penas, pues no resiste mi alma el verte sufrir solo. Observemos acá lo que dice el misa. Luisa acaba de recibir el aliento. Luego pasea con Jesús por toda la bóveda del cielo. Y finalmente Jesús ahora se apoya en ella. Esto es impresionante. Esta escena de Luisa apoyando su cabeza en Jesús, a mí me trajo el recuerdo cuando volví a meditar este escrito de la última cena que nos relata la hora de la pasión. No sé si meditan la última cena, vamos a ver ese efecto, recordemos eso. ¿Qué dice qué dice la hora de la pasión de esta escena? Luisa nos cuenta que Jesús, mientras sufría amargamente por Judas, estaba en la última cena, dice: tu corazón se llena de alegría al ver a tu izquierda a tu amado discípulo Juan, y no pudiendo contener más tu amor por él, lo atraes dulcemente hacia ti y haces que apoye su cabeza sobre tu corazón para hacerle sentir el paraíso por adelantado. Eso es lo que sucede en Juan, ese paraíso adelantado que ya lo estamos viendo en Luisa. Y Luisa también participa porque si sabemos y meditamos esta hora, sabemos que en la última cena Jesús llamó a todos, nos llamó para participar de esa cena. Entonces Luisa sigue diciendo, ella también, ¿no?
Oh dulce bien mío, también yo me pongo a tu lado y junto con tu amado discípulo, Juan, quiero apoyar también mi cabeza cansada sobre tu corazón adorable y pedirte que también a mí me hagas sentir esas sobre esta tierra las delicias del cielo, para que, cautivada por las dulces armonías de tu corazón, la tierra para mí ya no sea tierra, sino sea cielo. Vemos cómo entonces en esta mesa de la última cena se resume toda la historia de la humanidad en dos figuras. En Judas, que es el pueblo réprobo, donde la voluntad del hombre ya está cerrada a la gracia, y por la traición de Judas ya siente el infierno en su corazón. Esto es lo que representa la máxima expresión de la iniquidad del hombre, y vemos en Juan el pueblo elegido. Está al lado izquierdo de Jesús, está reposando y gozando de los latidos divinos, y en él se representa al alma que cumple con la voluntad de Dios. Y Juan experimenta el paraíso por adelantado. En resumen, estos dos pueblos, el réprobo en Judas y el elegido en Juan, están representando la última cena. Sí, en esta escena Luisa también está ubicada ahí y todos nosotros, entre Juan y el Señor, y le pide a Jesús también ella apoyar su cabeza para que la tierra ya no sea tierra, sino cielo. Entonces vemos a una Luisa que no se queda como una espectadora pasiva. Vemos en esta escena el atrevimiento santo de Luisa para también ella hacer lo mismo que Juan. Entonces, la respuesta a esta petición de Luisa, que ella también quería sentir esos efectos, lo que es vivir el paraíso por adelantado, pareciera estar en este párrafo que estamos meditando en el 196. Ese paseo por la bóveda del cielo podría ser esa respuesta literal de Jesús a esta petición. Jesús toma el vuelo con ella y le concede exactamente lo que pidió en la cena, apoyar su cabeza, entrelazar sus manos y hacer que la tierra desaparezca. Entonces, el alma es extraída de la pesadez terrenal y sumergida en ese mar inmenso del amor de Dios. Probar las delicias del cielo, entonces es el paso indispensable para que el alma tenga esa fuerza de ser víctima y sostener a Jesús cuando desfallece por los pecados de la humanidad. Entonces regresamos y ¿qué le dice Jesús? Amada mía, ayúdame que no puedo más. Ahora era Jesús el que le pedía ayuda. Jesús inicia esta frase con el término amada mía. En la mística del libro del cielo, la verdadera amada no es la persona que solo busca a Jesús para pedirle favores o milagros. La verdadera amada es persona que está dispuesta a compartir el destino del esposo. Decirle, ayúdame que no pueda más, que no puedo más, todo un Dios decirle eso a una criatura, es la máxima prueba de confianza que un esposo puede darle a su esposa. Es mostrarle la herida más profunda que tiene y pedirle que lo sostenga. Por naturaleza, la criatura es la que no puede más y siempre corremos a nuestro creador a pedirle el auxilio. Sin embargo, vemos en esta escena que ocurre algo contrario, una paradoja. Ahora es Dios el que busca el apoyo de su criatura. Cuando le dice ayúdame que no puedo más, Jesús le está revelando que el peso de la iniquidad humana, que está representado por Judas en la última cena, y también está representado por los lugares donde el pecado abunda, que es que lo que vio Luisa en ese vuelo es una carga que hace desfallecer a la humanidad santísima de Cristo. Jesús no le está pidiendo la ayuda a las legiones de ángeles del cielo, no, se la pide a Luisa. Esto demuestra que para Dios el consuelo más grande viene de una alma, como tú y yo, un alma viandante, que libremente ha decidido vivir en su divino querer.
La pregunta aquí es, ¿cómo es posible que una criatura simple y común pueda sostener a un Dios que no puede más? Jesús no se está apoyando en los brazos de carne de Luisa, ni en su humanidad, ni en su voluntad humana. Se está apoyando en el aliento de vida que Él depositó en Luisa. Se apoya en ese cuerpo de luz del párrafo que vimos en el 194, que Él mismo le infundió previamente. Jesús le pide ayuda a Luisa, ¿por qué? Porque el alma de ella ya está rehabilitada en sus potencias ya están en orden a Dios, en orden a Él. Entonces Jesús ve en Luisa su propia vida divina reflejada y por eso, por esta vida divina dentro de la criatura, Luisa es la única criatura que tiene la estatura y la fuerza espiritual para servirle de apoyo a todo un Dios. Jesús ya le hizo sentir a Luisa el paraíso por adelantado. Lo vimos en el párrafo anterior. ¿Para qué? Para ensancharle su corazón. Inmediatamente después, cuando este gozo la ha fortalecido, Jesús le cambia el papel. Ya no es Luisa la que reposa en él, ahora es Jesús quien reposa en ella. Ese ayúdame que le pide de Jesús va a transformar al alma de una receptora de gracias, o sea, de esa niña tierna inicial, ahora en una colaboradora activa de la redención. Es esa alma intrépida como los apóstoles. Es el alma común, como tú y yo, que habiendo madurado por la privación, por nuestra experiencia de vida que estemos teniendo, vamos a irnos convirtiendo ahora en el cirineo del corazón de Jesús. En el siguiente párrafo, en el 198, si en los escritos anteriores Jesús amamentaba a Luisa con una leche dulce que representaba la pureza, las virtudes, las gracias iniciales para robustecerla en su infancia espiritual, aquí en este nuevo sistema de vida vamos a ver entonces a un alma víctima ya adulta, ya crecida. El alimento va a cambiar drásticamente. Ahora ella no va a recibir esa leche dulce que la va a calmar, que la va a endulzar, no. Ahora ella va a recibir el licor amarguísimo de la iniquidad humana. Este párrafo es grande, es largo, así que lo que voy a leer es un corto resumen. Jesús da a beber a Luisa un licor amargo que representa los pecados de la humanidad. Cada clase de pecado produce una amargura distinta hasta el punto de causarle dolores tan intensos como si cuchillos, puntas y saetas le atravesaran el corazón y las entrañas. Solo Jesús, dándole nuevamente leche dulce, y el confesor, mediante la obediencia, logran aliviar aquellos sufrimientos. A través de esta experiencia, Jesús le hace participar de su dolor por los pecados del mundo, especialmente por las ofensas que recibe de sus almas consagradas, de la iglesia y de quienes oran, de las almas supuestamente devotas, quienes oran solamente exteriormente, con oraciones vacías sin verdadera correspondencia. Este párrafo, Luisa, inicia diciendo que mientras Jesús acercaba sus labios a los suyos, vertía sobre ella una amargura tal que sentía Luisa que comenzó a sentir penas mortales cuando entraba en ella ese licor amarguísimo. Ella, como dice, sentía entrar como tantos cuchillos, saetas, puntas que le traspasaban de lado a lado. En suma, en Luisa sintió esto en todos sus miembros, sintió un dolor atroz. Y cuando ella regresa a su cuerpo, igualmente le participaba estos sufrimientos al cuerpo. Ella dice, ¿quién puede decir las penas que sufrí?
Entonces, cuando Luisa menciona que Jesús acercaba sus labios a los suyos y vertía una amargura que le hacía sentir penas mortales, meditando este párrafo me vino la escena de la hora de la pasión, cuando Jesús estuvo 3 horas en el huerto de los olivos y ahí él vivió ¿qué? Sus 3 pasiones. Específicamente fue la primera hora de la pasión. Luisa llega al huerto y va en busca de Jesús porque siente su llamado, siente la atracción que Jesús la llama. Comienza a buscarlo, no lo encuentra al inicio, hasta que percibe el respiro afanoso de Jesús. Luisa piensa que lo hallará en un estado de amargura tal que necesita su compañía. Entonces Jesús, en ese estado de agonía, que parece que va a morir, se siente sacudido por la voz de Luisa y la encuentra, la mira y le dice, ¿qué le dice Jesús cuando la ve a Luisa en el huerto? Hija, estás aquí, te estaba esperando. Y esta era la tristeza que más me oprimía, el completo abandono de todos. Y te estaba esperando a ti para hacer que fueras espectadora de mis penas y que bebieras junto conmigo el cáliz de las amarguras que mi Padre Celestial me enviará dentro de poco por medio del ángel. Lo tomaremos juntos, poco a poco, porque no será un cáliz de consuelo, no, sino de intensa amargura. Y siento la necesidad de que algún alma que verdaderamente me ame beba de él por lo menos alguna gota. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Luisa? Ah, sí, mi afligido Jesús, beberemos juntos el cáliz de tus amarguras, sufriremos tus penas y jamás me separaré de tu lado. La escena de este párrafo 198 que acabamos de meditar, de verter Jesús en los labios de Luisa ese licor amargo, es como el cumplimiento de lo que pasó en el huerto aquella noche en Getsemaní. Allí Jesús le había dicho a Luisa que te estaba esperando para que bebas junto conmigo el cáliz de las amarguras. Siento la necesidad de que algún alma que verdaderamente me ame beba de él por lo menos alguna gota. Entonces, ¿qué pasó? Jesús esperó a Luisa mientras la formaba semejante a él. Esperó que Luisa estuviera ya madura para que pudiera él, en este tiempo ya de la madurez espiritual de Luisa, en este párrafo, vamos a ver que a una Luisa que a partir de ese momento va a empezar a beber junto con Jesús ese cáliz de sus inmensas amarguras que vivió en el huerto hasta el final de sus días, Luisa. En el huerto de los olivos no hubo verdugos físicos con clavos o espinas, no hubo eso. Pero Luisa lo siente dentro de sí y ella lo dice, lo sentía como tantos cuchillos, puntas, saetas que la traspasaban de un lado al otro. Nos dice que en todos sus miembros se formaba un dolor atroz que inclusive se lo participaba al cuerpo cuando su alma regresaba. Regresaba a su cuerpo y también participaba de esos sufrimientos. Entonces en el huerto fue el amor eterno, el verdugo amoroso, el que hizo de clavo, flagelo, corona para Jesús. Es ese mismo amor eterno ahora el que se lo transmite a Luisa. Y a continuación, en este párrafo 198, ahí Luisa va a explicar eh, los diferentes tipos de pecados y los diferentes tipos de amargura que ella vivía. Por ejemplo, entran en ella los pecados como cuchillos, puntas, saetas. Es el dolor físico y moral que experimenta Jesús. Estos son los pecados generales, nuestros pecaditos, que a veces llamamos mentiritas blancas, esos pecaditos. Pecado es pecado. Todo esto Jesús los va a sentir en la flagelación, en la coronación de espinas, donde cada miembro de su cuerpo fue traspasado y desgarrado, como Luisa, lo sentía en todo su cuerpo, y Jesús igual, en la flagelación lo sintió en todo el cuerpo. Después ella va a hablar de pecados de deshonestidad e impureza,
Luisa experimenta un hedor real que le revuelve el estómago, ella misma cuenta, y se infectaba con la comida material que realmente ella tomaba. Esto se conecta directamente con todos los, todas las afrentas que sufrió Jesús, los salivazos, los insultos, todo eso con la que los soldados cubrieron a Jesús en la noche de su captura, lo que vivió en el torrente Cedrón, lo que vivió en los tribunales, cuando Jesús iba de tribunal en tribunal, en la casa de Anás, en la casa de Caifás, etcétera. Y también por quién, por sus sacerdotes, por el Sanedrín. Jesús tuvo que tragar la podredumbre de la impureza humana y ahora comparte esa náusea santa con su alma víctima, con Luisa. Habla también de los pecados de blasfemia, las blasfemias, de la falta de la caridad. Eso es como un veneno amargo que afectan directamente los labios y el corazón de Jesús. Esto es el eco de la hiel y el vinagre que le dieron a beber a Jesús en la cruz. Físicamente los enemigos le acercaron, acordémonos de esa escena que pasó ya estando en la cruz Jesús. Le acercaron una esponja empapada en vinagre y hiel, creyendo que mitigaban su agonía. Pero en el plano espiritual, Luisa descorre el velo y dice que en vez de darle agua, le dan hiel y vinagre y Jesús no lo rehúsa. Y Luisa comprende que la hiel es el simbolismo de tantas culpas y el vinagre de las pasiones que la criatura no ha domado. Entonces Jesús acepta esa hiel y ese vinagre no por sumisión, no por un estado de sed, no, sino porque es un acto operante de la redención. Él decide aceptar beber ese vinagre, esa hiel, ese vinagre, y absorber la amargura de nuestras ofensas, de nuestras calumnias, de nuestras blasfemias y la actitud de nuestros desamores, esa falta de caridad. Y los va a neutralizar ¿con qué? Los neutraliza ¿con qué? Con su perdón. Entonces, en la cruz la sed de Jesús es sed de amor. Los enemigos le dan hiel y vinagre que representa la hiel de nuestras culpas y el vinagre de nuestras pasiones no domadas. Entonces, ese amargo veneno que describe el párrafo que Jesús vierte en Luisa ante las blasfemias y la falta de caridad es esa reactualización mística de esa hiel y ese vinagre del Calvario. Al tragar Luisa esa amargura, viene a ser ese paño de lágrimas de Cristo. Le extrae el veneno de las ofensas humanas ahora y lo hace suyo ahora Luisa. ¿Para qué? Para que el corazón de Jesús ahora descanse y quede saciado por el amor que le da ahora su alma víctima. También en este párrafo, que tienen que leerlo porque yo acá solamente estoy haciendo un resumen, es un poco largo, menciona las obras vacías, cuando Luisa dice que Jesús la llevaba por las iglesias, la hacía ver aquellas obras santas, sí, santas, pero descuidadamente hechas, oraciones vacías de espíritu interior, etcétera. Esta es una de las denuncias más dolorosas de este párrafo. Jesús sufre más por las ofensas de sus amigos, de las almas consagradas y piadosas, que por la de los paganos. A mí me traía el recuerdo de la traición de Judas, que era un apóstol cercano a Jesús, y también del Sanedrín. Eran los sacerdotes oficiales que usaron la ley de Dios para condenar al autor de la ley. Entonces esto viene a ser la piedad fingida, el fingimiento que flagela el corazón de Jesús, que es puro y recto. Luisa también habla que en esta experiencia, como que la muerte, ella sintió morirse por toda esta experiencia que sufría, tan fuerte, ese dolor tan intenso al beber ese licor amargo. Ella pensó que la muerte venía ya a buscarla y que ya era el final de sus días. Ella quería ya irse también al cielo, pero no, no fue así. Entonces ella dice, la muerte se ha burlado de mí, pero vendrá un día en que yo me burlaré de ella.
Luisa llega al extremo físico de la muerte por el peso del dolor, pero Jesús no la deja morir del todo. ¿Qué hace Jesús? La toma en sus brazos, la acerca a su corazón, le vierte un licor dulcísimo y le devuelve la vida. Otra forma también de aplacar ese dolor era con el confesor y la obediencia. Ella también esperaba que el confesor estuviera presente. ¿Por qué? Porque la obediencia mitiga el dolor. Entonces Jesús sujeta su propio poder a la autoridad de la iglesia, eso ya lo hemos visto. El confesor acá representa a San Juan. San Juan es el custodio del tesoro de la iglesia. Y a través de la obediencia sacerdotal, las penas de Luisa se regulan. Se regulan para demostrar que el sistema de vida de esta alma víctima, ahora es una obra que está ligada con el orden de la iglesia. Regresamos entonces al párrafo 199. ¿Qué le dice Jesús? Hija, también la gente que se dice devota, mira cuántas ofensas me hacen, aún en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados. Vemos a un Jesús que comparte su dolor más íntimo, llamándola hija. La queja no es contra el mundo ateo o pagano, sino con las personas que se dicen devotas, supuestamente más cercanas a Dios. Con esas personas que tienen una apariencia externa de piedad, pero su corazón está lejos de la voluntad de Dios. Y sigue diciendo Jesús, aún en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos. Aquí toca el punto central, el sacrilegio que se comete con los sacramentos. Los sacramentos que son la gracia, son los canales de gracia, de vida divina más puros que Jesús dejó a la iglesia, son convertidos en campos de ofensa. ¿Debido a qué? A las malas disposiciones, a la rutina, a la falta de amor. Jesús dice que en vez de salir purificados, salen más enfangados. Es una frase fuerte. El sacramento tiene como fin escombrar y purificar el alma, pero cuando se recibe sin las disposiciones correctas, la disposición interior correcta, con tibieza o pecado mortal, el alma comete un sacrilegio, sale más enfangada. En lugar de llenarse de luz, se llenan del fango, de la hipocresía, del desprecio a lo sagrado. Lo que enseña Jesús entonces cuando instituye los sacramentos, esto nos los enseña cuando instituye los sacramentos de la Eucaristía y el orden sacerdotal, cuando un jueves santo, donde en el cenáculo, el cenáculo en ese momento fue el lugar más santo. Sin embargo, en esa misma mesa donde comieron la última cena de Jesús, está Judas Iscariote, es uno de sus elegidos. El Evangelio nos narra que apenas Judas tomó el bocado de pan de manos de Jesús, dice, Satanás entró en él. Judas recibió el mayor de los sacramentos. Judas ya era sacerdote, era obispo, ya lo había también, igual que el resto de los apóstoles. Pero en lugar de purificar, su alma salió completamente enfangada por la traición, directo a vender a su maestro, el deicidio. Entonces Jesús le muestra a Luisa que ese dolor que sufrió por Judas se repite a diario en los altares. Luisa es llamada ¿a qué? A interceder y reparar precisamente por esos pecados del fango espiritual, de sus más cercanos, que son los más que amargan ese corazón de Jesús. Y aquí pasamos ya casi a los últimos párrafos. El párrafo 200, Luisa nos dice que la pena de Jesús al mirar a sus sacerdotes que celebraban en pecado mortal lo hacían por costumbre, por fines de interés. Entonces Jesús revela en este punto, en este párrafo, las tres raíces de la profanación en el altar: la muerte del alma, cuando está en pecado mortal; la mecanización de lo sagrado, de hacerlo por rutina, por costumbre;
y la mercantilización de lo divino por el interés. Entonces vemos que Jesús es obligado, a pesar de que las condiciones del celebrante están en esa situación, él se ve obligado a bajar cuando celebra, porque es llamado, ¿por qué? Por la potestad. ¿Por qué? Por la potestad sacerdotal. Acá describe el misterio de la obediencia de Dios a su propia iglesia, por el carácter irreversible del orden sagrado. La divinidad queda sujeta al mandato del sacerdote, sin importar la santidad o la miseria del celebrante. El fiat sacramental obliga a Dios por ley de amor. Baja si las manos del sacerdote estén enfangadas. Baja Jesús a pesar de ver manos que gotean podredumbre, que gotean sangre o bien están sucias de fango. Es la visualización mística de la falta de pureza. La podredumbre representa la impureza moral, la sangre, el odio o las heridas a las almas. El fango representa los apegos, los intereses terrenales de quien debería de ser un ser de luz, de llevar luz. Sigue diciendo que parecía que Jesús quería huir, pero era obligado a permanecer hasta que las especies se consumían. ¿Esto qué es? Es la prisión eucarística de Jesús. Sabemos que Jesús se somete voluntariamente a la esclavitud de los accidentes del pan y del vino y tolera el contacto con el sacrilegio por pura fidelidad a ese pacto con la humanidad. ¿Cuál fue ese pacto? Se quedó prisionero, prisionero de amor en esta tercera cárcel hasta la consumación de los siglos, nos enseñan los escritos. En el párrafo 201 le dice, hija, déjame de derramar en ti porque no puedo más. Ten compasión de mi estado que es demasiado doloroso. Ten paciencia, suframos juntos. Es decir, cuando Jesús huye de las manos del fango del sacerdote, corre, ¿dónde? Hacia Luisa, para pedirle que sufran juntos. Entonces, acá vamos a ver una serie de puntos en donde está Jesús y Luisa soportando los venenos y las pestes que la llevan al extremo de la muerte. Estamos viendo el alma que superó y cumple con lo dicho anteriormente y que fue admitida para llegar al grado más heroísmo como alma víctima, a la consumación dolorosa. Eh, me voy a parar un ratito para poder quitar esas rayitas. ¿Ven esas rayitas, no? Sí. Entonces, en este párrafo 201, los actos involuntarios no se toman en cuenta, la criatura debe haber unido su querer al de Jesús, o sea, déjame derramar, cuando le dice así Jesús, es cuando Jesús huye de las manos del fango del sacerdote sacrílego
y corre apresuradamente hacia Luisa para pedirle que sufran juntos. Lo que le está diciendo a Luisa es que los actos involuntarios que puede hacer la criatura no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque una criatura para poder apoyar a Jesús en estas condiciones, cuando viene a pedirte ayuda, primero debe haber unido su querer al de Jesús. Debe haber una unión de quereres. Solo así puede derramar su dolor en Luisa, como hacemos nosotras con el acto preventivo, cada mañana. Hemos cedido formalmente nuestros derechos y hemos unido nuestro querer al de Dios. Entonces, la ayuda que Luisa le da a Jesús es un acto voluntario absolutamente, porque Luisa ahora es el entretenimiento de su querer en medio de la amargura. Ahora, Jesús, al decirle amada mía, Luisa, le recuerda que ya no pertenece a sí misma, su alma es propiedad de Cristo ahora. Por eso Jesús tiene el derecho legal, digamos, de vaciar sobre ella ese cáliz amargo. Su alma ahora es propiedad de Él. Por eso Jesús hace esto. No es un atropello. Lo que está haciendo Jesús es el uso legítimo que el esposo hace para salvar a las almas. Es decir, en este caso estamos hablando de los sacerdotes caídos. Todo en el alma de la criatura, del alma víctima, en el caso de Luisa, debe de hacerse con actitud de ofrecimiento, de sacrificio, aún en las cosas más simples, más indiferentes, como es el comer, el caminar, el respirar. Cuando Jesús le dice a Luisa, ten paciencia, es el llamado a la inmolación constante. En Luisa, cada segundo en el hecho de dolor es transformado en un altar de sacrificio por puro amor a Jesús. Entonces, de todo debe de dolerse, debe repararle por todo, compadecerlo por todo. El Señor le dice, ten compasión de mí, estado que es demasiado doloroso. Esta compasión no es un sentimiento estéril, no, para nada. Luisa se duele del sacrificio sacerdotal con el mismo dolor de Jesús, en lo que, por lo que es ella con esta actitud de alma víctima viene a ser el contrapeso perfecto de la balanza divina para contener a la divina justicia. Entonces, llegamos ahora a los últimos párrafos, al 202 al 203. En el párrafo 202 igualmente voy a hacer un breve resumen porque es bastante largo. Jesús hace beber nuevamente a Luisa una mínima parte de sus amarguras que él contiene. Esta vez el contenido aparece como un veneno amargo, una podredumbre hedionda y un alimento duro, repugnante, nauseabundo, que le provoca sufrimientos insoportables y solo puede soportar porque Jesús mismo la sostiene. Entonces, al contemplar la gravedad del pecado, Luisa comprende que ella apenas participa de una pequeñísima parte del dolor que Jesús lleva continuamente en su corazón y exclama que el pecado es un monstruo horrible que todos deberían conocer para huir de él. Después de estas escenas dolorosas, Jesús le concede contemplar otras escenas opuestas completamente y llenas de consuelo. Luisa que ve sacerdotes buenos, santos, celebrando los sagrados misterios. Luisa ve que durante la Santa Misa Jesús se identifica con el sacerdote, hasta el punto de parecer que ya no es el sacerdote quien celebra, sino es el mismo Jesús el que está celebrando el divino sacrificio. Entonces, contemplar estas misas le produce un inmenso consuelo a Luisa. Recibe abundantes gracias y luces interiores y comprende muchas verdades, aunque reconoce que ya no puede recordarlas con claridad para describirlas. Y aquí sucede algo bien interesante y con esto vamos a ir terminando. Jesús, ¿qué pasa aquí? Luisa decide como no seguir ya escribiendo porque recordemos que estos escritos que comienza Luisa fueron después de mucho tiempo.
que había vivido esta experiencia. Entonces ella dice, ya no lo recuerdo, pero Jesús insiste, insiste en que tiene que escribir esto. Entonces, ¿por qué? En otras palabras, lo que le dice Jesús es, no calles, escribe. ¿Qué revela esto? Este párrafo cuando Jesús le decía, pero mientras esto decía, Jesús se ha movido en mi interior, me ha llamado y no quiere que deje esto en silencio, o sea, no quiere que deje de escribir lo que es la misa. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo, pues bien te contentaré. Oh dulce amor, diré alguna cosa pequeña, pero dame tu gracia para poder manifestarlo, porque por mí no me atrevería a poner ni una palabra solo sobre misterios tan profundos y sublimes. En otras palabras, Jesús le dice, no calles. ¿Qué revela esto? Este párrafo nos manifiesta un principio que se repite a lo largo de los volúmenes. Luisa no escribe según su propio criterio, sino siempre escribe por obediencia a Jesús. Ella preferiría callar muchas cosas, por humildad, porque teme equivocarse o porque considera que no sabe explicarlas. Pero Jesús le insiste, no las dejes en silencio. La respuesta de Luisa es reveladora. Ah, Señor, cuánta paciencia se necesita contigo. No es una queja irreverente de Luisa, no, no lo es, sino que es una expresión muy familiar que nos manifiesta esa intimidad que ella tenía con Jesús. Luisa reconoce que Jesús no le permite quedarse tranquila. Cada vez que ella intenta omitir algo, él insiste. Finalmente se rinde. Bueno, le dice Luisa, te voy a contentar. Escribiré porque tú lo quieres, no porque yo quiera. Es como una forma de que le estaría diciendo Luisa a Jesús. Y dice otra cosa, dame tu gracia para poderlo hacer, porque por mí no me atrevería poner ni una palabra, dice Luisa, a estos misterios tan profundos. Luisa se reconoce y se considera que no es capaz de explicar esto por sí sola. Va a escribirlo, sí, pero únicamente si Jesús la ayuda con su luz y su gracia. ¿Y por qué la insistencia de Jesús a que Luisa no calle en nada y escriba? Porque el tema que sigue a continuación de estos párrafos y que vamos a ver más adelante es un tema muy sensible y principal de la Iglesia. Es la enseñanza sobre la Santa Misa. La enseñanza sobre la Santa Misa no es un detalle secundario. Jesús quiere que quede escrito. Y aquí se revela la pedagogía clara de Jesús. Primero hace que Luisa descubra qué es el pecado, cuánto cuesta el pecado, cuánto dolor produce el pecado en Jesús, etcétera. Y solo después le va a mostrar que dónde continúa obrando Él la redención, dónde, en ese lugar, en lo más sagrado que es la Santa Misa. Por eso, el verdadero tema que comienza en el párrafo 203 no es simplemente unos cuantos sacerdotes celebrando en buenas o en malas condiciones. No, la respuesta es más a una pregunta más profunda. ¿Qué es realmente la Santa Misa? Jesús quiere enseñar una verdad profunda de la identidad de la misa. No se queda en la ceremonia, no se queda en el sacerdote hombre, no, quiere llevar a Luisa a contemplar quién es el verdadero celebrante. Por eso, si Dios lo permite, nosotros vamos a tomar esta charla ya vamos a empezar el ciclo de charlas de temas más específicos a partir del mes de agosto. Ese día que retomaremos, vamos a estudiar lo que es la misa, no en un sentido litúrgico, porque ya lo vimos en una charla anterior, hace muchos meses atrás ya se dio esa charla. Acá lo vamos a ver en un misterio sobrenatural de la Santa Misa, cómo Jesús mismo actúa en ella, cómo el sacerdote presta su humanidad, su voz, mientras Cristo continúa ofreciendo el único sacrificio redentor, pero de manera sacramental. En resumen, después de mostrarle a Luisa el veneno del pecado,
Jesús nos muestra el remedio permanente que dejó a su iglesia. ¿Cuál es? Este sacrificio, su tercera cárcel, el sacrificio eucarístico. Como le dije hace un momento, que durará este sacrificio, esta cárcel, hasta la consumación de los siglos. Y aquí terminamos la charla de hoy día. Aquí lo vamos dejando y si alguien desea rezar la oración, el Padre Nuestro, para despedirnos, Yo, Pilar. ya, gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una bendecida semana. Yo ya estaré avisando por el chat el día que nos vamos a retomar. Será va a ser en agosto. De repente los primeros días de agosto, yo ya les confirmo. Y por favor, el siguiente tema, ahí está en el chat, está en los escritos, es la Santa Misa. Vamos a estudiar la Santa Misa, vamos a meditarla. Vayan leyéndola también y si tienen alguna otra bibliografía, mucho mejor, porque todo eso nos va a enriquecer. Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Gracias a Jesús en cada uno de ustedes. Bendecido día. Muchas gracias.